Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar de un hecho ocurrido hace unos cuantos años en Ciudad del Este. El protagonista de aquel 2009, de aquel agosto del 2009, es Juan Ortiz por un lado, la víctima. Por el otro, un grupo de secuestradores improvisados que al parecer planificaron todo esto con el único objetivo de cometer este secuestro, este rapto y luego pedir plata al papá del chico, quien era un ex asesor jurídico, o que es, en aquel entonces era el ex asesor jurídico de la gobernación de Alto Paraná. Un hombre que al parecer tenía plata, o al menos ellos creían que sí lo tenía, y por eso planificaron esto. Como les decía, eran inexpertos, dejaron tantos cabos sueltos que terminan finalmente identificando a toda la banda y quienes participaron de manera indirecta en todo esto. Pero sí lo que queda como algo flotando de aquel entonces dentro de toda la investigación que hicieron desde la policía, desde el Ministerio Público, es si esto se trató realmente de un plagio, si lo sacaron contra su libertad o si lo retuvieron contra su libertad a Chispa, porque así le conocían a Juan, o si realmente, por el otro lado, dentro siempre del rumor, Juan era parte de la organización y después lo matan. Esto último, según la versión que dan los autores del hecho. Y ahí es donde uno entra con la duda de creerles o no, teniendo en cuenta de quiénes se trata. Pero no me quiero adelantar demasiado, vamos a ver la ficha de la víctima, los victimarios de aquel entonces, 2009, era agosto cuando ocurrió todo esto. Perfiles. Víctima. Nombre: Juan Alberto Ortiz Gómez. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Alias Chispa. Domicilio: Barrio Juan Eoleari, Ciudad del Este. Profesión: estudiante. El joven fue secuestrado y asesinado el mismo día del pago del rescate. Autores. Nombre: Rodrigo Vera Rodríguez. Edad: 22 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Santa Ana, Ciudad del Este. Profesión: estudiante. Mejor amigo de Juan Alberto. Encabezó los planes y la ejecución del plagio. Nombre: Marcos Emilio Lescano Talavera. Edad: 21 años. Nacionalidad: paraguaya. Alias Caí. Domicilio: Barrio Santa Ana, Ciudad del Este. Profesión: empleado. Prófugo hasta hoy día. Él decidió acabar con la vida de Juan Alberto tras el pago del rescate. Nombre: Jennifer Rocío Roa Cabañas. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Ciudad del Este. Profesión: estudiante. Novia de Rodrigo, condenada a 5 años de pena privativa de libertad en calidad de cómplice. Nombre: María Elisa Medina. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Rafael, Presidente Franco. Profesión: estudiante. Novia de Marcos. Fue condenada a 5 años de prisión por el crimen en calidad de cómplice. Nombre: Fernando Ángel Martínez. Edad: 27 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Rafael, Presidente Franco. Profesión: mecánico. Se encargó de desarmar la moto que fue utilizada para el rescate, intentando eliminar esta evidencia. Nombre: Carlos Renzo Núñez. Edad: 26 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Tres Fronteras, Presidente Franco. Profesión: guardia de seguridad. Es aspirante a policía. Dijo que sabía del plagio debido a que un mes antes Juan Ortiz le ofreció unirse al negocio. Juan Ortiz se preparaba una noche, como casi todos los fines de semana, para salir a explorar, salir a ver qué fiesta, a qué fiesta acudía, qué pedían los amigos hacer, en qué iban a coordinar. Básicamente estaba todo preparado, como todo joven. Él tenía 18 años, era bastante joven. Y dentro de esa planificación que tenía para la noche salta una invitación para ir a un lugar a beber, a estar ahí con personas conocidas. No iba a ir a un lugar extraño, al menos era lo que luego se probó, ¿no?
se le llega a probar de que él acudió a un lugar donde tenía gente conocida. Les decía, estaba en la casa, se preparó, se duchó, se puso ropa buena, ¿no? Y luego va al vehículo, era un Fiat, sube al vehículo, lo pone en marcha y va. Va y se encuentra con un grupo de personas. Pasa el tiempo y a la madrugada suena el teléfono del papá, que se llama igual, son homónimos, salvo por el segundo nombre, pero bueno, para no confundir nada más. Suena el teléfono y del otro lado era Juancito el que le estaba hablando y le decía, papá, estoy secuestrado. Y dentro de esa somnolencia, parece que no captaba todavía, pensó que era quizás una broma, pero la otra voz, la que toma el teléfono, el otro hombre que le habla, le dice, si querés a tu hijo, queremos 100.000. $100.000. Ese era el precio de la libertad de Juan. Esto pasó en aquel mediado del año 2012. ¿Qué pasó? Eran cerca de las 21:30 horas del sábado 22 de agosto del 2009. La sabatina noche esteña invitaba a disfrutarla y Juan Alberto Ortiz Gómez no iba a desaprovecharla. El joven de 18 años salió de su casa ubicada en el barrio Juan E. Oleari de Ciudad del Este con destino incierto. Para sus padres, él iría a compartir una fiesta con amigos sin precisar exactamente a qué sitio iba. A bordo de su automóvil Fiat Palio, el hijo de un ex asesor jurídico de la gobernación de Alto Paraná salió a conquistar aquel ocaso. La noche lentamente se convirtió en madrugada. El reloj marcaba exactamente las 3:27 del domingo, cuando el teléfono celular de Juan Vicente Ortiz, su padre, empezaba a sonar insistentemente. Al filo de las 3:30 el hombre despertó. Una voz áspera al otro lado le informaba que su hijo tenía algo que decirle. «Papá, me secuestraron», decía con la voz quebrada Juan Alberto. Él pedía desesperadamente a su padre que lo ayudara. «Estos tipos son peligrosos, me van a matar», le dijo a su padre. Luego, uno de los secuestradores advirtió que debía juntar $100.000 para ver a su hijo vivo de vuelta. Media hora más tarde, el Fiat Palio fue hallado en inmediaciones de un canal local y cerca de las 7:00 de la mañana, los secuestradores volvieron a comunicarse. Juan Vicente les informó que solo tenía $15.000, pero que la suma no era aceptable para ellos. Respondieron que junte la cantidad solicitada o si no, no habría trato. Un grupo de agentes policiales acudió a la vivienda de la víctima ubicada en un edificio situado entre las avenidas Alejo García y General Andrés Rodríguez de Ciudad del Este, desde donde salieron presumiblemente con dirección a una residencia en el Paraná Country Club. En ese lugar se hicieron las negociaciones y el seguimiento del caso. Desde un principio, nosotros, la investigación a mi cargo con personales de investigaciones, ¿verdad?, se realizó con familiares y nuestro PC estaba en la casa de un familiar, ¿verdad? Posteriormente vinieron gente de Asunción, inclusive estuvo por acá el comandante, gente de antisecuestro. Como prueba de vida, los captores supuestamente dejaban a la víctima conversar con su padre. Así lo hizo alrededor de las 23 horas del domingo. Alberto le contó que cenó pollo la noche de su secuestro. Todo se ponía complicado dentro de la familia de Juan, porque el papá intentaba dominar la situación, no sabía mucho qué hacer, tenía la advertencia de que no podía comunicarse con la policía y mucho menos con los medios de comunicación. Estaba difícil, pero intentaba él quedarse calmado, intentaba de alguna u otra forma manejar la situación. Y reciben la segunda llamada, teniendo en cuenta la primera que alertaba de la situación de que él estaba secuestrado, de que Chispa estaba en manos de unos secuestradores y se pedía $100.000. Le preguntan si ya tenía la plata y él dice, no voy a llegar, no alcanzo ese dinero, tengo $15.000 y pueden venir a retirarlo ahora o les doy ahora la plata con lo que cuento. Insistieron ellos en que el monto debía ser así. Con el paso del tiempo eso baja, ¿verdad? Como en muchas negociaciones, porque esto duró 48 horas. Más que eso quizás no, de aquel entonces.
Fue muy corto todo. En ese momento de tira y afloje en las negociaciones, pero ya contando con presencia y apoyo policial en otro lugar, ya no era siquiera en el departamento donde vivían con el papá, era en una casa en el Country Club de Alto Paraná. Se daban, digamos, las negociaciones y ese tira y afloje de bajar la plata. Y se llega a la mitad. Se consigue el dinero y comienza un operativo de entrega de la plata. Pero algo resultó mal en aquel entonces. Y acá hay una duda con respecto a lo que había pasado en ese momento. Porque se da un disparo por parte de los agentes que estaban siguiendo el traslado del dinero para hacerle el pago del rescate. Ese disparo es lo que no quedó muy claro y van a ustedes inclusive a escuchar a la fiscal más adelante. Pareciera que hasta a ella no le cerró muy bien qué fue lo que pasó en aquel entonces, porque claro, fue uno de los puntos de inflexión más importantes en el desenlace de todo esto. Al menos es lo que se sostenía en parte. Y ustedes van a ir entendiendo bien por qué. Uno de los delincuentes era amigo de Juan, lo conocía desde la escuela, desde el preescolar. Le estoy contando el otro motivo del por qué lo pudieron haber matado. ¿Y qué sucede cuando hay una persona que te pueda reconocer ante los investigadores con posterioridad si lo dejas con vida? Resulta muerta. Eso es lo que dicen los antecedentes de muchos tantos casos, lastimosamente. Son las dos situaciones que se daban en aquel momento, muy confusas, muy poco claras, y lo que también agregaba cierto rumor de que si Juan estaba o no con el grupo, y más aún cuando se da ese desenlace. Vamos a ver qué falló en aquella negociación que intentó al menos liberar a Juan Ortiz. Fallido operativo. Pago del rescate. Las negociaciones para la liberación de Juan Alberto duraron 2 días. Desde las 7 de la mañana del 24 de agosto, las negociaciones por vía telefónica continuaron entre los secuestradores y los familiares del muchacho. Del monto inicial exigido de $100.000, se redujo a $50.000 la cantidad. Familiares y secuestradores acordaron realizar la entrega del dinero sobre la supercarretera Mariscal López, frente a un local llamado Twins Burger, hasta donde un motociclista llegó para retirar la mochila que contenía $30.000, monto final acordado. Las negociaciones que estaba haciendo en un principio era el tema en dólares, $50, después con la negociación creo que bajó a $30.000. Después posteriormente ya el padre se separó, solamente él ya estaba haciendo la negociación con la víctima, con su propio hijo, ¿verdad? Según lo pactado, Juan Alberto debía ser liberado entre la noche del 24 y la madrugada del 25 en inmediaciones del Salto del Mondaí en Presidente Franco. La orden de los secuestradores fue clara: que no intervenga la policía. Juan Vicente Ortiz llegó puntualmente a las 19:30 horas al lugar con el dinero, sin saber que estaba rodeado por agentes de la policía antisecuestro que monitoreaban la entrega. En total eran alrededor de 10 agentes. El dinero fue dejado junto a una piedra al costado de la carretera y 10 minutos más tarde apareció en escena el cobrador del rescate, instante en que un disparo quiebra la calma. El secuestrador toma la bolsa y huye raudamente del lugar. 3 tiros más lo obligan a apresurar la marcha hacia Hernandarias, perdiéndose en el horizonte entre las pobladas villas del Área 5. El autor de los disparos fue identificado como el suboficial Julio Machuca, subjefe de la división policial encargada de fiscalizar la entrega. Según ellos, la intención era capturar al criminal. Lo que no imaginaron fue que la irrupción pondría el fin menos esperado al plagio. El hallazgo del cadáver. El peor de los finales fue confirmado alrededor de las 5 de la mañana de aquel día, cuando los lugareños dieron aviso a la policía sobre la presencia de un cuerpo en inmediaciones del Salto del Mondaí. El cuerpo estaba sin vida y pertenecía a Juan Alberto Ortiz Gómez, quien presentaba 5 impactos de bala en el cuerpo. Ustedes estaban en la casa y suena la noticia de que apareció muerto Juan Alberto. Yo llorando. Ujú. O sea, yo en el hotel ya vi, porque yo estaba en el hotel. ¿Y te cuento lo que pasó?
Yo no sabía nada, yo anoche me di cuenta de todo, anoche. O sea que vos no volviste a la casa el domingo o después, a la noche. No, sino el lunes, el lunes a la noche. Y vos llorando, ¿y Rodrigo qué te dijo? Y también ¿Te así, comentó así, che, se murió Juan Alberto? Nada. Rodrigo a su papá le apoyaba, a su mamá, cómo se fue, no sé. A mí me sorprende cómo él actuó en estos días, yo estoy calculando cómo él actuó y el resultado. O sea, él iba junto al papá de Juan Alberto para darle Nos fuimos fuerza. al velorio. A partir de allí, lo que parecía ser un autosecuestro se tornaba en un misterio que no tardaría en resolverse. Juan Ortiz fue asesinado brutalmente. A él lo llevaron en un vehículo, lo bajaron y ahí le dieron muerte. Conste que el otro integrante principal de toda esta historia no estaba tan de acuerdo con que le dieran muerte porque evidentemente complicaría y mucho la situación de ellos. Porque se dio, digamos, la falla de que los agentes policiales estaban encima prácticamente con ese disparo que al parecer fue fallido, que fue involuntario. Otros dicen que el comisario intentó herir al que fue a buscar la plata para luego seguirlo o sacar la información. Vaya uno a saber qué ocurrió realmente o qué intención tenía aquel policía en aquel momento. Lo cierto es que eso provoca el no haber seguido las instrucciones de los secuestradores, supuestamente provoca la muerte de Juan. Otros dicen, como les decía anteriormente, el que le haya reconocido a uno de ellos, al que fue su compañero de escuela, le puso la condena encima. Los forenses en aquel momento determinaron que los disparos no fueron a larga distancia, fueron de mediana, corta. Fueron 5 impactos en zonas claves de su humanidad y la mayoría de ellos perforaron órganos vitales que finalmente le dan muerte en muy poco tiempo. Esto fue lo que determinó el forense en aquel entonces cuando encontraron el cuerpo de Juan. Heridas que hablan. 5 fueron los impactos de bala que dieron muerte a Juan Alberto Ortiz Gómez. 2 proyectiles en el pecho, a la altura del tórax, 1 en la espalda y 2 en las piernas, uno de ellos específicamente a la altura de la ingle. Según el médico forense, a las 8 de la mañana el cuerpo ya llevaba 4 horas de rigidez cadavérica, por lo que la muerte se habría dado entre las 3 y las 4 de la madrugada. Un solo proyectil pudo ser extraído del cuerpo y fue entregado al perito de criminalística, quien determinó que pertenecía a un arma de calibre 9 milímetros. El médico forense Abilio Obregón examinó el cadáver y tras la autopsia pudo determinar que no existían elementos que indiquen que el joven haya sido maniatado o amordazado. Tampoco tenía rastros de haber sufrido torturas antes de ser asesinado. También dijo que la piel del cuerpo sin vida de Ortiz no presentaba rastros de quemadura, por lo que los disparos que acabaron con su vida fueron realizados a una distancia mayor a 30 centímetros. El cuerpo también presentaba una pequeña herida en la frente, producto del golpe sufrido con la culata del arma con la que lo mataron. Los disparos fueron realizados de frente y se presume que el joven estaba parado. La policía en aquel momento, con el revés del disparo que había dado este subjefe policial, estaba como que en la espada y la pared y necesitaba imperiosamente realizar un operativo que sea positivo, al menos para dar con los responsables del secuestro y la muerte de Juancito, del hijo de este ex asesor jurídico de la gobernación de Alto Paraná, al quien le querían sacar $100.000, pero le sacan la mitad, 50.000. Se montó una operación gigantesca, fiscales, policía, gente de grupos tácticos, antisecuestro, investigación de delitos, póngale lo que quieran, todos estaban dentro de un mismo grupo prácticamente que pretendía desarticular a la banda. Y ahí es donde se da una docena de detenciones entre los responsables, quienes serían los autores materiales de este crimen, o sea, el grupo operativo, digamos, del secuestro, y los que eran los logísticos. Y la policía, siempre ávida en ese sentido de sacar información, siempre van hacia el punto más débil de un cabo. Y en este caso
se descubrió que habían algunas mujeres que eran parejas, y no digo débil en el sentido despectivo, sino que quien quisiera quedar pegado a un grupo que secuestró y asesinó. Es decir, las delaciones, las confesiones, los testimonios comenzaron a sumar dentro de lo que eran las sospechas que ya de por sí iba teniendo de a poco la policía cuando estudiaron el entorno de Juan y descubrieron a su sospechoso principal. Esto había ocurrido en la primera redada que hizo la policía y termina con la detención de muchos de los principales autores de aquel secuestro y asesinato. Una docena de detenidos. El hallazgo del cuerpo de Juan Alberto desató un dispositivo policial que se desplegó con más de medio centenar de uniformados. En total fueron 12 personas las que arrestó la policía, sospechosas de estar implicadas en el plagio. En un allanamiento realizado en la noche del miércoles en una vivienda de Villa Bancaria, los investigadores descubrieron el lugar donde estuvo oculto el joven. En ese primer operativo fueron detenidos Rodrigo Vera Rodríguez, su novia Jennifer Rocío Roa, liberada al día siguiente, y el guardia de seguridad Luis Pereira. Esa misma noche, esa misma tarde empezamos a hacer como 6, 7 procedimientos en simultáneo y de seguido, ¿verdad? Con apoyo de la gente que vinieron de Asunción. Y se logró la detención de aproximadamente 10, 11 personas, ¿verdad? Y ahí fueron deslindando la responsabilidad de aquellos que no tuvieron mucho que ver en el tema. En ese momento vimos que un vehículo blanco estaba saliendo de la casa, entonces corrimos y le aprendimos a esa persona y era esta persona a quien le estábamos buscando, ¿verdad? El Rodrigo Vera. Inmediatamente el delito es cobarde porque él nos dijo, cuando nosotros lo aprendimos, lo primero que dijo: yo no tengo nada que ver, el que murió era mi socio, dice, yo no tengo nada que ver, lo primero que dijo, ¿verdad? Los investigadores incautaron de la casa de Rodrigo 63 millones de guaraníes en efectivo, que sería parte del dinero entregado como rescate, y recibos por valor de 28 millones de guaraníes en concepto de compra de muebles. La casa fue ubicada mediante los cruces de llamadas que hicieron los secuestradores a la familia del fallecido. Posteriormente, la policía dio con otros presuntos involucrados en el barrio San Rafael de Presidente Franco, donde detuvieron a María Elisa Medina y Silvia Talavera, la primera concubina de otro de los implicados, Marco Emilio Lescano Talavera. La segunda era madre del mismo. Lescano nunca fue detenido. También fueron detenidos en la misma zona Armando Lugo, su madre Restituta Caballero, el ex aspirante a policía Carlos Renzo y otras jóvenes utilizadas como señuelo para atraer a Ortiz a la casa del cautiverio. Jennifer y María Elisa confesaron que sus novios fueron quienes planearon y ejecutaron el plagio. Las mujeres dijeron que los dos hombres invitaron a Ortiz a una fiesta el sábado por la noche. Cuando él llegó, intentaron doparlo, pero optaron por reducirlo a golpes. Y fue invitado por Rodrigo a hacer el secuestro. Rodrigo ideó el secuestro. Sí, Rodrigo. Rodrigo le invitó a él. Que nosotros estábamos cenando y después vino, un mensaje. Y yo revisé, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es esto, amigo? Le dijo, ¿verdad? ¿Y quién sos? Le puso Marco. Y le dijo, vení pronto, dijo. Así. Y Marco se fue. O sea que conmigo se fue. ¿Con qué le ataron? Sin tascar y ese piolín para ropa. ¿Dónde le ataron? En su mano, en su pierna y en su boca, su ojo. Le tapó todo. Hablaba con ellos. Le preguntaba qué día era y eso. Y era en la segunda pieza de la casa, me dijo. Sí, en la cama. Pieza, de la cama azul. En la cama azul. Sí. Ya. Y entonces le sacaban la cinta para que él pueda hablar con su papá. Sí, eso fue cuando le bañó a él. Le bañó. ¿Quién le bañó? Y los dos. El joven supuestamente estuvo todo el tiempo maniatado y con una bolsa en la cabeza mientras se negociaba el rescate. Ambas coincidieron en que el autor de los disparos fue Rodrigo Vera. ¿Vos decís que en auto le sacaron a Juan Alberto de la casa para matarle, me dijiste? Sí. ¿En el auto de Rodrigo? Sí. ¿Y en qué momento fue eso?
Y a las 8. A las 8 de la A las noche. 8. Después de que Caí dejó se fue La a tu plata, casa, y El después lunes llevó a la la noche. plata, repartieron la plata y Sí. después le sacaron a Juan Sí. Alberto en el auto de Rodrigo. Sí. Y vos cómo sabes eso, te contó. Él me contó todo. Caí te contó. Sí, él me contó ¿Y a todo. dónde se fueron en ese auto? Ellos, Sí. en Mondal. Ajá. Mondal me dijo. ¿Y se fueron directamente para matarle o le iban a liberar ahí? No, le iban a liberar porque mi novio le dijo, no, Anina Yayucati, así le dijo, ¿verdad? Y Rodrigo ahí le dijo, no, Yayucante no, porque él me conoce y me va a descubrir todo, dijo. También fueron detenidos Óscar Damián Colmán, quien habría dado el apoyo logístico a los captores, al igual que el mecánico Fernando Ángel Martínez, quien se encargó de deshacerse de la motocicleta utilizada para el cobro del rescate, desmantelándola para no ser encontrada. Asimismo, fueron demorados por la policía Arnaldo David Lugo Carvalho y su novia Edna Betina L., una menor de 16 años, quienes guardaron en su habitación parte del botín que le fue entregado por María Elisa, la novia de Marcos Lescano. Cuando él te dice que se va a la Argentina. Ah, ayer. ¿Ayer a qué hora? Ayer a las 6. De la A mañana. las 7, a las 8 por ahí. ¿De la mañana? No, de la tarde. Y ahí él te dejó porque en su casa se encontraron 40 millones de guaraníes. Ah, Él cambió esa plata. cambió. Él llevó ese, pero él me dio a la mitad. Pero yo no sé qué hizo él de la otra plata. Sí, ese era que él me dejó. Sí, por ahí pasa cualquier cosa y eso. Lo último que nosotros tuvimos fue que pasó al lado brasilero y de ahí se fue a la Argentina. A la vuelta del corte vamos a tener los primeros detalles de la investigación de la policía que logra determinar a los verdaderos responsables. ¿Quién de todo ese grupo, de esa docena de detenidos, de sospechosos, fueron los que planificaron el secuestro y el crimen? ¿Y por qué lo hicieron por sobre todas las cosas? Todo esto a la vuelta del corte. Juan tenía 18 años cuando fue asesinado por un grupo de inexpertos secuestradores, un grupo de jóvenes de entre 20 a 22 años quienes planificaron ese secuestro en aquel entonces, en el año 2009, en agosto del 2009, en Ciudad del Este. Uno de esos que formaba parte del grupo fue su compañero desde el preescolar hasta prácticamente toda la vida de la primaria, secundaria. Se conocían y bastante bien. Los pasos en la investigación nos va a llevar ahora a conversar con una de las ex investigadoras de este caso que nos tiene justamente los detalles de lo que había ocurrido en aquel entonces. Está la doctora Carmen Vera. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. María Graciela Vera. María Graciela Vera. Sí, buenas Doctora, noches. ¿qué recordás? O sea, todo lo que viste en esta noche, ¿te recuerda un poco, refrescar un poco la memoria? ¿Está así como dijeron en aquel entonces los procesados, los que eran sospechosos, los primeros en caer, y lo que decía la policía? ¿Fue así como había ocurrido todo? Sí, efectivamente, o sea, hay precisiones que necesitamos hacerlas en cuanto al día de la entrega del rescate, del pago de rescate. Efectivamente, no se llegó al monto que estipulaban, así como usted explicó, y el padre de Juan Alberto decide al mediodía de ese lunes 24 firmar un acta y decir que la Policía Antisecuestro y la Fiscalía Antisecuestro, que estaba a mi cargo en aquel entonces, no se involucraba más, que él iba a hacer solo la negociación y que establecería cómo se haría la entrega y que a su hijo le devolverían. Y es así que ese lunes, cerca del mediodía, se retira del lugar donde estábamos instalados desde el domingo haciendo las negociaciones. Esa era parte de una condición prácticamente irrefutable de los investigadores. Querían que ustedes salgan del lugar. De los secuestradores. De los secuestradores, perdón. Sí, sí. Y justamente el detalle era de esto que usted señalaba, que Rodrigo era una persona muy cercana a la familia incluso, porque eran compañeros desde el preescolar con Juan Alberto. Pero los padres no sabían al momento de la negociación que era Rodrigo el que estaba del otro lado del teléfono. No se sabía. Y ahí es donde justamente
en forma tan normal y con tranquilidad, Juan Alberto va hasta la casa alquilada por Rodrigo, porque le invita al local que él pretendía tenerlo como un casino. Como un casino. Ahí quería armar el casino. Ahí quería armar el O casino. sea, él no fue llevado bajo resistencia o no fue llevado contra su voluntad hasta esa casa donde lo vieron en cautiverio. No. Claro, pero se conocían. Se conocían y era una invitación que le hacía a su amigo a visitarle en la casa que hacía como 2 o 3 meses que él había alquilado, ¿verdad? Y que quería montar. Bueno, ¿y a partir de qué momento de esa noche de fiesta pasa a ser de una cuestión de alegría, de compartir entre amigos, personas que se conocen hace bastante tiempo, a un secuestro? ¿En qué momento pasa todo? Cuando cerca de las 3 de la mañana del domingo, ya 23 de agosto del 2009, el padre de Juan Alberto recibe una llamada que se confirma posteriormente que fue de Rodrigo Vera Rodríguez, diciéndole que su hijo estaba secuestrado. El doctor Ortiz, piensa primero que se trataba de una broma y reiteran la llamada. Y es así que él se contacta con el jefe regional de antisecuestro, en aquel momento el comisario José Darío Sánchez. Entonces el comisario va hasta su residencia y hablan de los pormenores y los detalles de la conversación mantenida con el extraño que le decía que el hijo estaba secuestrado. Entonces Chispa, como le decían todos, a Juan Alberto, era una persona muy social, con un grupo de amigos en diferentes aspectos, ¿verdad? El colegio, también tenía un grupo de música, era tecondista, bueno, algún arte Compartía marcial. con muchas personas. Con muchos, o sea, en diferentes grupos. Entonces, el papá empezó a recorrer con el comisario Sánchez los lugares, las casas, los amigos, los lugares donde normalmente frecuentaban un fin de semana, ¿verdad? Y cuando esto ya se torna en algo serio, cuando recibe una nueva llamada cerca de las 7 de la mañana del domingo, diciéndole dónde estaba abandonado el Fiat Palio que usted mencionaba que utilizaba Juan Alberto. Y encuentran el vehículo en el lugar en Franco, ¿verdad? Cerca de un club que se denomina Estrella del Este, llaveado. Y ahí ya tuvo la connotación de que se trataba efectivamente de un secuestro. Ahora pasemos, doctora, a la etapa de la investigación. Ya transcurrió, digamos, la muerte, lastimosamente, de Chispa, de Juan. Lo mataron de 5 balazos, se encontró el cuerpo. Pero ¿a partir de qué momento la Fiscalía comienza a convencerse de que entre Rodrigo y Marcos y las novias estaba, digamos, el núcleo de toda la banda? Bueno, surge toda esa información a partir de que ellos utilizan solamente el celular de Juan Alberto para las comunicaciones. Y en aquel entonces, para la carga de los saldos, se compraban unas tarjetas que uno raspaba y cargaba el saldo. Esas tarjetas lo venían comprando en una estación de servicio próxima a la casa de cautiverio. Y es así que cuando la Fiscalía Antisecuestro y la policía es apartada de las negociaciones, evidentemente nosotros seguimos con las investigaciones y la telefonía que era a la cual cargaban, es Marcos Emilio Lescano, prófugo hasta hoy, entiendo. Nos proveen el último lugar donde se compró una tarjeta y se cargó saldo, el último saldo cargado al teléfono de Juan Alberto. Y eso nos dio la identificación del lugar donde se vendió, y por suerte se trataba de una estación de servicio que tenía cámaras de seguridad y ahí pudimos captar justamente esta foto. Esta es la foto del circuito cerrado. Esta es la foto del circuito cerrado de la estación de servicio. Y acá se lo ve a Marco metiendo, al parecer, al bolsillo interior de la campera que tenía las tarjetas. Sí, ¿verdad? Una sola tarjeta que fue la que compró. Y se ve también cuando llega en una moto, deja su casco e ingresa. Esta compra lo hizo en horas de la madrugada del domingo. Y entonces llegamos hasta la persona que estaba en ese momento atendiendo y nos señala las características físicas. Y al ver el circuito cerrado obtenemos esa foto. Ahora, ¿ustedes también encuentran huellas dactilares, doctora, de Juan en el auto de quién? De Rodrigo Vera Rodríguez.
Y eso prácticamente les hace cerrar el círculo en que Rodrigo estaba plenamente involucrado en el secuestro. En el secuestro y en el homicidio. ¿Por qué en el homicidio? Porque conforme la descripción del médico forense, en el lugar donde apunta la persona, es donde terminan impregnadas 3 huellas. Que sería la parte interna de la tapa de la bolera. Exactamente, sí. Claro, entonces quiere decir que cuando levantaron la tapa ahí quedó la... ¿verdad? No, introducen el cuerpo de Juan Alberto y como se van y le depositan en un lugar hacia Cedrales por camino de tierra, la explicación es que el vehículo saltaba y como él tuvo rigidez cadavérica de este modo, la posición de la mano abierta. De la mano abierta, son estas huellas las que quedan impregnadas y la del dedo medio es la que fue apta para el cotejo. Y fue la única que no pudo borrar porque Rodrigo lleva a un lavadero y hace lavar completo. Fue la que quedó plenamente. Y esa fue la que nos llevó a identificar de que él estaba vinculado al homicidio y que le tuvieron en la baulera a la víctima. Ahora, particularmente Rodrigo tenía la costumbre de aspirar nomás el auto, no era de darle esa ducha tan completa a su vehículo. Mismo. Es más, exigió que se lave con lavandina, el interior todo. Completo. Bastante raro. Y rastros de sangre ya no hubo porque justamente se utilizó lavandina. Pero sí la huella, como nunca hay crimen perfecto, como se dice, esa fue la huella que fue ubicada justamente por un asistente fiscal de mi unidad que había detectado, ¿verdad? Porque la mano produce grasa, ¿verdad? Aceite, y eso es lo que hace que quede impregnado. Y al lavarse se omitió por suerte esa zona y quedaron las huellas. ¿Qué otro elemento encontraron más que involucre al resto del grupo? Las mujeres no estaban involucradas directamente, estaban en calidad de cómplices porque sabían lo que estaba pasando y no dieron aviso. Exactamente. Y otra cuestión que fue muy importante y que fueron los indicios que llevaron a la condena de Carlos Renzo Núñez, es este joven aspirante a policía, que fue el que proveyó el arma que finalmente se utilizó para la muerte de la víctima. Ahora, ¿Renzo estuvo involucrado con los 3 en la casa o él fue como una especie de logística de la banda? De logística. ¿Por qué esto? Porque posterior al pago del rescate empieza la conversación vía mensaje de texto y él exigía la devolución del arma y el pago de lo que le correspondía por haber proveído el arma. La causa ya no sigue abierta, hay una condena, ¿verdad? Hay condenas. Pero por lo de Marcos, le pregunto. Con respecto a Marcos, sí, porque él sigue en estado de rebeldía, entiendo, hasta hoy. No se sabe dónde está. Cuando esa noche, o sea, en realidad se produce la detención de Rodrigo Vera Rodríguez cerca de las 6:30 de la tarde del día miércoles 26. Cuando se le exhibe a él por parte de la Fiscalía y la Policía Antisecuestro la foto de quien él nos dio el nombre, ahí nos dirigimos hacia Franco, que era el lugar donde residía él con su madre, Marcos Lescano. Y allí se ve de que era la otra persona involucrada. Cuando llegamos a la casa de la madre, ella nos permite, de hecho el juez penal de garantías nos acompañaba para dar las órdenes verbales de allanamiento, nos muestra cuál fue la habitación utilizada por Marcos y su novia. Y se notaba que hacía breve tiempo que ellos dejan el lugar y se mudan a 2 cuadras de allí alquilando una casa, que es donde tenía ya un plasma, ropa nueva, un montón de cosas. Usó la plata del secuestro. Usó la plata del secuestro. Que cuando se entera, lastimosamente por una imprudencia de un alto jefe policial, le cuenta a la prensa cuál era el siguiente lugar de allanamiento. Y eso se publica. Estaba en pleno noticiero el canal al que él declara. Y estaban cenando, ¿verdad? Y estaban cenando, entonces Marcos deja su cena y desentierra el dinero y le deja 1.800 o 1.400 reales a María Elisa Medina. A su mamá. Su novia. A su novia. Y luego él escapa. Él pide una mototaxi y escapa y va Foz, Puerto Iguazú,
y llegamos con colaboración de la policía, la Gendarmería Argentina, incluso hasta el remisero que lo llevó a Buenos Aires. Ese fue el último dato. Ahí le perdieron el rastro. Ahí le pedimos el rastro. ¿No tiene orden de captura por Interpol? Tiene. O sea que hasta hoy día, eso sí, esa difusión roja está latente. Está latente. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen Vera. Señor. La ex fiscal del caso, una de las investigadoras aquí en Escena del Crimen, dando detalles de qué había pasado en aquel entonces. Como lo han escuchado, esto tenía tantas cuestiones que estaban entramadas en la historia que nos lleva a una segunda parte. La versión de Rodrigo, que en un primer momento dijo que no fue el asesino, culpó a Marcos, pero después no le quedó de otra que tener que reconocer que fue el autor del hecho. Porque todo apuntaba a él. Con las evidencias, con lo que nos comentaba la ex fiscal del caso, no había a otro lugar que apuntar, sino a este hombre, a Rodrigo, como el autor, el que planificó y el que ejecutó a su ex compañero de primaria, a Juan. La ejecución del secuestrado. Con la detención de Rodrigo Vera, los investigadores empezaron a tener un panorama más claro sobre lo ocurrido. El principal líder de la banda que ejecutó el secuestro de su mejor amigo confesó todo lo ocurrido, versión que no coincidía con las afirmaciones de la novia de su cómplice, que aún estaba prófugo. Rodrigo dijo que la idea del secuestro fue del fallecido, quien lo único que no planeó fue su muerte, que según él se dio a causa de la intervención de la policía al momento del pago del rescate. Él dijo que la ejecución había sido consumada alrededor de las 3 de la madrugada, 8 horas después del pago. El que hacía la negociación era el propio hijo. Era el propio. ¿Pedía el dinero a su papá? Sí, señor. Ustedes tienen que entender que si se trata de un secuestro serio, la prueba de vida que dan los secuestradores a los familiares es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos. Y él hablaba tranquilamente, le decía que estaba pasando bien, se escuchaba que se estaba duchando en este momento. Todo eso se manejaba, ¿verdad? Pero nosotros no queríamos herir a la familia y por eso que no nos abríamos demasiado, pero ya nos imaginábamos lo que estaba pasando por la forma en que se estaban manejando los supuestos secuestradores. El criminal confesó que el lunes 24, Marcos fue en busca del dinero y que cerca de las 20 horas se dirigió hasta la casa de su concubina, María Elisa, situado en el barrio San Rafael de Presidente Franco, donde le dejó parte del dinero, asegurando que ella debía guardarlo por si les pase algo. En total le dejó 2.500 reales. Bueno, a él le tocó 17.000. Sí, pero a Rodrigo yo no sé. Ajá. Y en el momento ese vos me decís después que se subió a un auto, se fue, o sea, Sí. y volvió a la casa, se hizo la repartija del dinero, Sí. y después ¿qué pasó? Y se fue él, ¿Con el vehículo? con el taxi. Media hora más tarde, alrededor de las 20 y 30 horas, llegó hasta la casa del barrio Santa Ana a bordo de un taxi para la repartija del botín con Rodrigo Vera y Juan Alberto. Según él, Marcos Emilio llegó bastante iracundo, enojado por la intervención de la policía antisecuestros. Alrededor de las 21 horas, ambos subieron al auto de Rodrigo a Juan para supuestamente concretar la liberación. Sin embargo, por el camino lo hicieron descender del vehículo. Marcos le aplicó un culatazo en la frente y posteriormente le disparó 5 veces. Él empezó a decir que él fue el que disparó cuando empezó a contar las cosas, ¿verdad? Que él fue inclusive el que le disparó. ¿Y por qué? Se le preguntó, ¿verdad? Y dijo porque tenían temor de que él hablara y tenía miedo de que posteriormente del hecho sean reconocidos, ¿verdad? Pero Rodrigo manifiesta de que se trataba de un autosecuestro, comisario, que fue planeado también por Juan Ortiz en este caso. Él manifestó que todo se hizo en contubernio. Luego lo introdujeron en la valijera del auto y lo trasladaron hasta las cercanías del Monday, donde había decidido que tenían que ejecutarlo. Rodrigo dijo que su colega fue quien realizó los disparos. Luego de la versión de Rodrigo Vera, el principal autor de todo esto, el ex compañero de escuela de Juan Ortiz, y su negación de lo que había pasado, nos vamos a algo bastante particular que termina también por desnudar qué era lo que había detrás de todo esto. La codicia, la envidia, el intento de ganar plata fácil, iban a llevar a Rodrigo a planificar su futuro dentro de lo que es
la forma de ganar dinero, de cómo hacerse de plata. Y ese era montando un casino en una casa, la casa que fue la misma donde mantuvo en cautiverio a Jorge Ortiz. La misma casa donde habían hecho aquella reunión y donde habían hecho la fiesta. Básicamente no salieron de ese sitio y ahí se dio todo. Ese fue el real epicentro de toda esta historia y el motivo del por qué hicieron el secuestro. La plata la iban a invertir ahí. La Casa del Plagio. Ubicada en plena supercarretera, en la villa bancaria del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, la Casa del Secuestro ya tuvo su historia de terror como escenario del crimen del empresario argentino Ricardo Thalmann, ultimado por los asaltantes 10 años antes del secuestro. El mismo Thalmann fue quien mandó a construir la vivienda donde su cadáver fue hallado varios días después. El lugar estaba exactamente ubicado a un radio de 5 kilómetros del lugar donde se encontró el dinero y donde se abandonó el Fiat Palio que pertenecía a Juan Alberto. Rodrigo Vera estuvo viviendo allí desde 2 meses antes del secuestro. Sin tener trabajo formal, pagaba un alquiler de $600 al mes, equivalente a alrededor de 4 millones de guaraníes en aquel tiempo. Allí, el ambicioso joven, ex empleado de un casino, pretendía montar un club nocturno con casino. El objetivo era conseguir dinero para organizar un burdel, una casa de juegos con citas, ¿verdad? De mujeres y otras cosas. Le faltó el dinero, entonces programaron y efectivizaron el secuestro de Juan Ortiz, que era conocido de ellos, ¿verdad? Rodrigo anhelaba tener su propio negocio, pero el secuestro lo llevó a la cárcel. En la sala de la vivienda fueron encontrados varios muebles recientemente adquiridos por 28 millones de guaraníes, entre ellos un juego de living, una cocina, sofás, un televisor de 29 pulgadas. Además fueron encontradas 3 mesas especiales para juego de naipes, con fichas incluidas. En la vivienda también fue encontrada una camita semi-somier de color azul, en la que una de los testigos e implicadas dijo haber visto a Juan Alberto acostado, atado de pies y manos, amordazado y vendado con cinta adhesiva. Le ataron a Rodrigo. ¿Con qué le ataron? Cinta Scar y ese piolín para ropa. ¿Dónde le ataron? En su mano, en su pierna y en su boca, su ojo. Le tapó todo. Hablaba con ellos, sí. Le preguntaba qué día era y eso. Y era en la segunda pieza de la casa, me dijo. Sí, en la cama. Pieza, de la cama azul. En la cama azul. Sí. En el quincho de la casa también fueron halladas botellas de whisky, latas de cerveza y vestigios de bebidas alcohólicas consumidas en los últimos días antes del allanamiento. De acuerdo a los datos manejados por la policía, los captores se encontraban en estado etílico cuando llamaron al padre de la víctima. Se allanó la casa, se ubicó, se encontró bebida. Como te dije, ya tenían, le faltaba muy poco para que esa casa empiece a funcionar como ellos querían, ¿verdad? En el interior de la heladera se encontraban aún restos de pollo. Llamativamente, en conversaciones telefónicas con su padre, Chispa le dijo a él que el domingo había cenado pollo. En el fondo de la vivienda, al lado de una pequeña piscina, se encontró una sala de máquinas donde se halló aceite similar a la grasa hallada en la valijera del auto de Rodrigo y en el cuerpo de la víctima. A la vuelta del corte vamos a saber la condena. ¿Qué decidió un tribunal con estos jóvenes involucrados directamente del secuestro y el homicidio de Ortiz, de Chispa? Todo esto a la vuelta de la pausa. La condena. ¿A cuánto fue condenado Rodrigo Vera, su cómplice directo, el que le había dicho no le mates? Pero igual recibió una alta condena después de todo esto. Y sigue prófugo, ¿eh?
acuérdense de ese detalle que daba la fiscal. Él aún sigue prófugo, muchos creen que estaría en la Argentina y hay una orden de captura internacional en su contra. También las parejas sentimentales de estos jóvenes fueron condenadas a una leve pena, pero condenadas al fin, porque sabían lo que había ocurrido y no notificaron a los investigadores de aquel hecho. Esta fue la condena, el momento exacto donde Rodrigo y otros sospechosos enfrentaron a la justicia y supieron de su suerte. La condena. A casi 2 años del secuestro y muerte de Juan Alberto, los principales autores del crimen fueron condenados. 2 de ellos obtuvieron las penas más altas, entre ellos Rodrigo Vera Rodríguez, amigo de la víctima y mentor del plagio y asesinato, quien recibió una condena de 30 años de prisión. El fallo se dio a conocer alrededor de las 20 y 30 horas del martes 11 de mayo del 2011 en el Tribunal Penal de Ciudad del Este, luego de varios días de audiencia. En lo que se refiere a Rodrigo, tuvo 2 votos por la pena máxima y en disidencia por 25 años por parte del juez Efrén Jiménez. Vera fue trasladado hasta la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. El guardia de seguridad Carlos Renzo Núñez fue condenado como cómplice, recibiendo una dura condena de 18 años de prisión. Jennifer Rocío Roa Ledesma, novia de Rodrigo, y María Elisa Medina recibieron la pena máxima de 5 años por omisión de aviso de un hecho punible. Arnaldo Caballero Lugo, acusado por lavado de dinero por la fiscal María Graciela Vera Colmán, fue absuelto al no probarse su responsabilidad en el secuestro. La codicia, la envidia jugaron su papel fundamental dentro de todo esto. El secuestro de Chispa terminó de la peor forma. Su padre intentó al menos rescatarlo, tuvo pruebas de vida, se dio la negociación, pero todo salió mal desde un principio. Una banda improvisada que luego fue condenada a altos años de cárcel y que en algunos casos se está cumpliendo, en otros no, como el de Marcos, que continúa prófugo con una orden de captura internacional. Llegamos así al final de Escena del Crimen. Muchas gracias siempre por la compañía. No se olviden siempre que la reiteración está los domingos a las 16 horas, siempre por la pantalla de Unicanal, para que usted pueda revivir este y otros capítulos de esta temporada. Muchísimas gracias, y gracias también a la familia Óptica Carrón ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Gracias por las nuevas gafas de esta línea Traffic, que es muy versátil, muy liviana. Uno prácticamente no la siente, y es la línea que viene con los anteojos de receta y el pequeño clip que uno lo puede adaptar y tener un lente de sol ahí en el mismo acto. 30% de descuento nombrando a Escena del Crimen. Cerro Corá y Tacuarí. Muchas gracias por la compañía de siempre. Nos reencontramos la próxima semana.